Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Siempre traemos, o lo intentamos al menos, traerles la información del motor, principalmente aquí, lógicamente en Aragón, ¿no? ¿Qué hemos tenido este fin de semana? Bueno, este fin de semana ha habido un maravilloso slalom en el circuito de karting de Zuera, además un slalom nocturno, tenemos unas imágenes que les gustará. También tuvimos un rally de tierra en Valmuel, entre Valmuel y Puigmoreno, cerquita de Alcañiz. También una prueba donde Miguel Bernal hizo 2 podiums en el circuito de Montmeló en Cataluña, Campeonato de España de Superbikes. Él corre en la categoría SS300. También Paco Morales hizo podium. Por otra parte, y bueno, en principio luego les pasaremos un bricolaje, también llegaremos al apartado histórico. Espero que disfruten. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Muy bien, como les decimos, este fin de semana se ha celebrado en el circuito de Zuera, en el circuito de karting, un estupendo slalom nocturno. Y cómo no, pues aquí tenemos a un participante, Javier Cameo, que ha participado en la categoría de históricos con un mini precioso. Javier, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo fue la experiencia? Pues estupendo, la verdad es que fue tremendamente gratificante. Oye, además había muchísimo personal, sí, mucha gente, público, había mucho gente ambiente, joven además, se animó mucha gente, el horario, aunque el día fue un poco caluroso, se animó y se llenó muy bien, estuvo muy bien. Sí, porque por la noche además siempre refresca un poquito, además en Zuera estamos ahí un poquito en el monte, por decirlo así también, y cayeron 4 gotas un rato y tal. Pero bueno, nos alargamos un poco porque hubo un problema con el cronometraje al principio y pensábamos terminar sobre la 1:30 o 2, al final, ¿hasta qué hora terminamos ahí? 2:30 largas, sí. Largas. Pero estuvo muy bien, sí. Bueno, el Mini, ¿qué tal va el Mini? Estupendo. La verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho. Ya te comento un poco por encima de que había sido, pues bueno, la apuesta este año de correr con el Mini, vamos, estoy muy satisfecho. Porque tú también corres en regularidad con un Super 5 GTR. También estoy animado en esa modalidad, me gusta, no es que haya participado en pruebas de la FAD aún, pero vamos, estamos pendientes de que este año nos animemos y nos inscribamos en alguna prueba. Oye, el slalom en principio es una modalidad, yo creo que divertida, además no tiene el peligro ese que tiene correr en un circuito que siempre te pueden dar, sacarte de la pista, por decirlo así, pero es una modalidad que yo creo que cada vez tiene más adeptos. Estabais 51 pilotos corriendo, ojo, que es... Sí, 55, si no recuerdo, se inscribieron y bueno, 51 porque habría alguna avería o algún imprevisto. La verdad es que es una modalidad que es muy asequible económicamente, te permite acceder a un nivel de competición, pues no voy a decir un nivel alto, pero te permite meterte en una competición de lleno y estar pues prácticamente en tensión desde las semanas de antes hasta que termina. Mucha tensión, porque yo veía que los pilotos que estabais ya antes de llegar a lo que es la salida, ya estabais ahí, alguno ya desenfrenado, tenían que estar aguantándole. Yo lo he comentado con mucha gente de que para mí es casi más divertido los días de antes de preparación. Claro, cuando participas con un coche preparado de serie o competición, pues bueno, competición aún tienes que preparar cosas, de serie ya sabes lo que hay, pero con un histórico cada día es una aventura, el que te arranque, el que no te falle, entonces tienes que revisarlo día a día. Además, lo bueno que tiene el slalom, y lo digo para que se anime la gente, que se está animando muchísimo personal, es que tú puedes correr con tu coche de serie, simplemente con un casco y la licencia, nada más. Correcto, sí, es que ya os he dicho, es una modalidad muy asequible, te permite correr con un vehículo pues, de serie, competición o histórico, tienes varias copas de máster, para damas, Máster 55, perdón, para damas, para debutantes, y te permite pues, entrar de lleno. Y es muy divertido. El slalom parece que no, pero es una prueba de habilidad con velocidad y está muy divertida. Pues mira, tú corriste con un Mini. Sí. Mi hermano, que tú lo conoces, también tuvo un Mini, igual que el tuyo, el mismo color además. Pues que se anime. Lo tuvo. Oye, un Mini, tú tienes el 1275. GT de 1972. Ese ya es bueno, el coche, el que tenía ya el gordo, por decirlo así. El 1000 estaba el 850, el 1000,
Hubo 1100, pero bueno, sí, el 1275 ya era un nivel un poquito superior y el 1300 Cooper. Sí, bueno, ¿cómo se consigue un coche de esos clásicos? Porque no hay, ¿eh? Bueno, están buscadillos, sí, están buscadillos y bueno, el nivel de precio pues ha subido como todo, son coches un poco más cotizados porque hay menos y se buscan y como es pequeño, divertido, juguetón. Los 850 valen 5.000, 6.000 euros, sí, pero claro, están en esa... estos los doblan o los triplican de cualquier manera. Sí, te puedes encontrar 12, 15.000 euros, sí, prácticamente. Bueno, pues tenemos unas imágenes que las comentaremos aquí con Javier para que vean ustedes lo que es el slalom nocturno, que desde luego es una circunstancia, un ámbito muy bonito, muy tierno, muchísimo público. Tenemos las imágenes del slalom, nos va poniendo, y esto ya es lo que es la salida. Ahí estamos viendo el golf que tiene Villaro y Paloma Meseguer, con el que participaron también. ¿Ves? Vamos, oye, qué habilidad hay que tener, porque claro, los conos verdes se pasan por el lado izquierdo y los conos rojos se pasan por el lado derecho. ¿Tú tocaste algún cono al final? No toqué ningún cono, me salté uno en una de las mangas que me penalizó, pero bueno, prácticamente me supuso más una penalización que prácticamente no la vi, que fue pisar el fuera de pista y eso me mermó pues bastante, vamos. Aquí estamos viendo a Daniel Cardiel, que lo tuvimos aquí el otro día con Paloma Meseguer. Él aquí no era, claro, al ser un coche grande, porque él corre con un BMW, un 320 o 325, ¿verdad? 328. O 328, realmente no es el mejor coche adecuado para un circuito con tanta cono, ¿verdad? Porque esto a lo mejor es un circuito como el de Calanda, quizás, sí, o un circuito tipo polígono. Puede ser, pero la verdad es que tiene unas manos fantásticas, ¿eh? Sí, Daniel, hay que reconocer que hay cada piloto, yo me admiro de cómo lo hace. Aquí estamos viendo a otro participante, Pablo Alquézar, que corrió con un Lotus Elan, también él lo dice también lo mismo, es un coche, a ser cortito y pequeño y tiene potencia. Muy ligero, sí, porque es un coche motor 1600 con pocos peso, es un peso muy ligero. ¿Fue el vencedor de la categoría histórica? Sí, Pablo. En esta prueba fue el primer clasificado, sí. Bueno, luego ya os metíais por el circuito a la parte de atrás y sinceramente ahí ya se le podía meter velocidad al coche. Sí, había un tramo muy rápido, la verdad es que fue bastante... A mí me gustó mucho cómo lo habían preparado porque hubo un tramo de curvas muy abiertas que podías coger bastante velocidad y bueno, ahí sí que podías pisarlo. En ese cono del final algunos se atascó, ¿eh? Algunos tuvo que hacer esta maniobra y todo. Marcha atrás hubo que meter. Sí. Seguimos viendo. Aquí una de las ventajas que tiene, porque luego lo veremos también, con el mismo coche pueden correr 2 o 3 pilotos incluso. Hasta tres pilotos. Exactamente. Porque aquí, como hemos dicho, corre Villaro, creo que es Carlos, el hermano Carlos y sí, los dos hermanos y Paloma, sí. Y luego también el vencedor, que es Alejandro Díaz Concha, que lo veremos luego fotografiado con un Hyundai 30, pues él realmente también le deja el coche a Fernando Rufas, que hizo tercero. Es un coche también pequeñito. Oye, este Golf segunda muy edición bonito. Va muy bien para estas cosas. Sí, estupendo. Y además lo tienen, está precioso. A mí me encanta. Hacía un ruido, no sé si lo están oyendo ustedes, parte del ruido que hacen los coches, pero de verdad que parecía que estaba uno en un carrerón. Lo estábamos. Claro, estabas tú ahí pilotando. Aquí estamos viendo la máquina. Esto es un AX, pero de AX no tenemos más que la carrocería. Lo demás es un chasis multitubular, donde va en mitad del motor, va colocado el motor de una Hayabusa, Suzuki Hayabusa de 100 y muchos caballos. Transmisión trasera, tracción trasera, luego encima se puede jugar muy bien con los desarrollos, en un coche es un poco más complicado, aquí se puede hacer diferente. Y bueno, este coche lo llevaron Fernando Villaro y Carmelo Cayén. Carmelo tuvo un problema, que pisó tierra y tuvo una pequeña penalización, nos quedó quinto o sexto, creo que quedó, luego lo veremos que nos manifestará él cómo le fue, pero Villaro hizo segundo, segundo con este coche, que es una máquina, sonaba como un cohete. Espectacular el sonido, sí.
Oye, estas tiras de LED que le ponéis adelante, esto no es original del coche, pero esto imagino que tampoco os pondrá ninguna pega para correr, bueno, si es nocturno, ¿no? Me has preguntado a mí, precisamente en mi categoría de históricos no llevaba nada de LED de este tipo. No. Llevaba unas lámparas de largo alcance para no romper la estética del vehículo, pero sí, la verdad es que había cada coche con unos lineales, con unas luces, vamos. Aquí estamos viendo potente. El Mitsubishi de Rubén Mañas, un auténtico maquinón, Mitsubishi Evolution, no sé qué modelo sea de todos, pero la verdad es que lo lleva muy bien preparado. Es uno de los mejores preparadores que tenemos aquí en Aragón en el tema de motores de competición y coches en general. Está en Cuarte. Si Dios quiere lo tendremos aquí para el programa previo de la baja, lo tendremos aquí porque él, bueno, pues asiste, atiende a un mundo. Fíjate tú cómo lo hace derrapar al coche. Sí, se divierte. Son de los suyos, sí. Coches que van por encima de 300 caballos. Sí, sí. No sé el pico, pero más de 300 tiene. Fíjate tú cómo lo culea. Es un tracción 4 además, que un tracción 4 muchas veces también es... Pero claro, si va sobre la de potencia ya lo mueven más fácil. Bueno, este es el otro piloto, no sé si este es Carmelo o es Fernando, porque lo veremos, ya te digo, en esta modalidad, como tú dices, pues se puede correr en dos, ahí pierde hasta la pegatina del número, se le cae de la velocidad que parece que no, pero que lleva, Ya tú como lo vuelve... Sí, lo maneja muy bien. No, Carmelo Cayenne ha sido campeón de Aragón de circuito y de velocidad durante muchísimo tiempo, pero varios años. Y ahora pues anda con este coche y luego tiene también un Citroën, me parece, pues estas imágenes. Tenemos la foto del campeón del slalom que, ahí está, Alejandro Díaz Concha con un Hyundai, fue el vencedor absoluto. Y luego también, pues con el mismo coche, Fernando Rufas, como decimos, quedó en tercera posición. En mitad de ellos, pues Villaro con su AX Proto, Bueno, pues nada, la experiencia muy bonita, ¿verdad? Estupenda, encantado, deseando de que venga la próxima... ¿Sabes lo que echamos en falta a todos que estamos allí? Porque yo estaba con unos amigos tuyos también que son amigos míos, y dice, ¿cómo no tiene abierto esta gente el bar? Porque había una cantidad de gente se animó mucha gente a subir a verlo. Sí, claro. La prueba nocturna no tiene nada que ver, tenía un brillo y un color, una plástica en los coches de noche, genial, con los faros. Sí. Todo el mundo iba con sus neveras, con su grupo que hacía calor. Además, no lo hemos sacado, pero no sé, pero fácilmente que hubiera 400, 500 personas viendo la carrera porque está muy bien. Y además esto, el slalom cada vez tiene más adeptos, de verdad. Sí. Me gusta. Antes más, los chavales jóvenes, no sé si lo harán ahora, pero si van a los polígonos el viernes por la noche o el sábado a hacer un poco el salvaje, porque ahí no había tampoco mucho peligro. Pero yo creo que desde que lo estamos anunciando aquí, que tampoco vale tanto la licencia de la federación, no vale tanto. No, es muy asequible. Las pruebas, cada prueba igual. Igual, es poquito dinero. Puedes ir, tú con tu amigo incluso, participar con el mismo coche. De calle, con el coche que llegas, ya está. Bueno, ¿tú vas a correr todas las pruebas en principio, me dijiste? Sí. La intención es este año, sí, participar en todas. Quedan aún 5 pruebas, entonces trataremos de estar si el calendario nos lo permite. ¿En qué queda? Me parece que queda en... Tenemos Calamocha, la próxima, está la de Candanchú Eixa. Ah, sí, que la de Candanchú se va a hacer en agosto, es la primera vez que se hace, ¿no? El último fin de semana de agosto, 30-31, sí. Luego creo que está Andorra, te lo digo, pero el orden no estoy muy seguro. Sí. Andorra creo que siempre la... Alfajarín, perdona, Andorra y no sé cuál es la última. Quedan 5 pruebas y ya está. La verdad es que está francamente un campeonato muy bien. Temis López, que es presidente de la federación, lo ha elaborado, lo ha trabajado, y las pruebas que son más populares ha hecho un montón. Ha hecho también un poco como lo que es la Federación Aragonesa de Motocross, que hay carreras un montón, mientras que otros años había 7, 8 carreras, pues para que haya a lo mejor 12 o 14 sin ningún problema. No, yo estoy sorprendido, además de la organización, de cómo está funcionando, sobre todo el año pasado que también participé, ¿no?, en históricos, de la buena camaradería que había entre la gente, aun siendo novato, por decirlo de alguna manera. Pues el trato y el ambiente es fantástico, está muy bien. Si te toca tierra, ¿meterás el coche en la tierra? Porque yo sé que los que tenéis el histórico os duele un poco eso de meter. Tengo un grave dilema con el tema porque el Mini no es precisamente más que un cortacésped. Para meterlo en tierra es un problema. El año pasado participé con el Super 5 y la verdad es que acabó de tierra. Hubo bastante gente que tuvo problemas posteriores mecánicos
y la verdad es que me da mucho reparo meter el Mini. No sé, estoy pensando en qué solución tomar. Oye, alquílate uno. Sí, claro. Tu hermano que me deje el suyo. Muy bien. Pues nada, lo que te digo, pruebas de regularidad este año, ¿me dices que igual haces alguna? Bueno, tenía previsto, a ver si nos podíamos apuntar ahí. La que tenían prevista era la de Barbastro también, que hay una prueba de regularidad, Sport y regularidad, y en esa quería participar, pero no sé, si el calendario, que creo que hay algún cambio, nos lo permite, pues estaremos, y si no, pues participaremos en alguna otra prueba de regularidad, pero fuera de la FADA, que siempre hay actividades. Sí. Tenemos unas fotos, nos quieres poner, ya prácticamente terminamos con Javier. A ver, ponnos... Sí, bueno, aquí tenemos a Paco Morales, como decimos. Y atención, este fin de semana se va a celebrar en Motorland prueba Campeonato de España de Superbike. Superbike, un montón de categorías. Se corren 600, SS300, se corren 1000, un montón de ellas. Y aquí, pues, Paco Morales, de Fuentes de Ebro. Como siempre, tenemos una imagen... Esto es retrospectiva, ¿no? Creo que esto fue en Jerez. Ahí lo tenemos al hombre que carrera en carrera va haciendo podium y lo tenemos muy... Vamos, a ver si un día nos atiende. Lo que es una persona como tú, Javier. Tenéis vuestro oficio, vuestra profesión, y venir aquí a lo mejor media hora, una hora y más al mediodía. A lo mejor fuera de hora sería más fácil, ¿no? Pero bueno, pues Paco Morales cualquier día lo traemos aquí también. Y luego también tenemos Correa en Motorland, y luego también Miguel Bernal, que tenemos unas imágenes de ahí, lo tuvimos aquí hace poco con su padre. Hizo 2 podium, o sea, 2 segundos puestos en las 2 categorías que corre en S300, y perdón, 2 categorías. Se corren 2 carreras de cada modalidad. Hizo segundo en las 2. Y seguramente, bueno, iremos este fin de semana, grabaremos, haremos una entrevista y posiblemente el próximo programa lo tengamos aquí. Eso por una parte. Y luego también se celebró en Valmuel, como hemos dicho antes, entre Valmuel y Puigmoreno, creo que fue, no sé, el 5º rally bajo, bueno, una nueva edición del rally de tierra que se celebró allí. Es un recorrido de 8 kilómetros y aquí tenemos al vencedor, es piloto y copiloto, Óscar Ral y Daniel Muntadés. Son 2 pilotos catalanes que corren con Skoda Fabia Serie 2, que es una auténtica bomba. Es un coche prácticamente del mundial y con diferencia, pues bueno, hizo podium en las 2 carreras, en las 2 mangas que se corren, cronometradas. Oyarzún y Arrarás con un BMW 325 también en segunda posición, y Pablo Fortuño, Aragonés y Barroso en tercera posición con otro BMW 325. Pues nada más, simplemente comentar esto, la actividad que hemos tenido este fin de semana en el mundo del motor. Ya despedimos a Javier. Cameo, ¿quieres comentar alguna cosita más? Nada, animar a la gente si quiere participar y sobre todo al aficionado a vernos. Estupendamente. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con ustedes. Ya hemos despedido a Javier Cameo, que ha colaborado hoy con nosotros. Y bueno, ahora vamos a ponerles las opiniones de los participantes en este estupendo rally nocturno. Y les dejamos ya con sus opiniones, a ver qué les parece. ¿Qué te ha parecido, Javier, la prueba? Pues muy entretenida, muy divertida, y además el aliciente de ser nocturno pues lo hace incomparable, claro. Es una prueba muy chula. Bueno, ¿cómo te ha ido? Bueno, pues dentro de la previsión, que esperaba haber mejorado bastante en tiempos en la clasificación, he tenido ahí un par de fallos que me han penalizado bastante y aun habiendo hecho el mejor tiempo, pues me ha penalizado a la tercera posición. ¿Tú corrías en la categoría de históricos? ¿Con un? Mini 1275 GT. ¿Qué tal el Mini? Pues muy bien, ha respondido francamente bien, muy a la expectativa que tenía por él, y la verdad es que estoy muy contento. ¿Hoy haces todas las pruebas del Campeonato de Aragón? Este año pretendo participar en todas, sí, en todas las que pueda, pero sí, la idea es participar en todas. Vale, Javier, muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien, muy divertido el trazado por la noche, que es diferente a los recorridos que hacemos de normal, y me lo paso bastante bien. Oye, había un ambientazo tremendo esta noche, ¿eh? Sí, además ha hecho buen tiempo y con el ambiente que había, pues ha sido perfecto. Oye, ¿no te esperan cómo se ha comportado? Dinos. Bien, es un coche adecuado para este circuito, ya que a ser ligero y pequeñico, pues para el trazado va bastante bien y bastante ligero. Ibiza 1400 turbo. Oye, ¿cuántos caballos saca? 180.
Vale, son caballos, ¿eh? Motores de serie. Sí. Sí. Todos decís lo mismo. No, pero en mi caso es verdad. Sí. Bueno, Sí. tú ya eres un histórico dentro de lo que es el mundo del slalom, ¿verdad? Tú corrías hace muchos años ya. Ya llevamos unos días corriendo el campeonato de slalom. Hemos vuelto este año porque estamos poco a poco poniendo el coche en orden para hacer algo de rallies. Y entonces aquí es una buena manera de ir probándolo y de ir sacándole pegas. Bueno, ¿te has visto alguna pega ya? Muchas. Lo que pasa es que algunas no encontramos la solución, pero bueno, seguimos insistiendo. ¿Aquí cómo has quedado más o menos? Aquí no he visto la final, pero creo que hemos estado 10º y 11º. 10º yo y 11º Javier, que corría conmigo, Javier Guerrero, que lleva unos días también ya en esto. Nada, bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. ¿Tú has corrido con qué coche? Con un Clio 16 válvulas. ¿Pero ya cómo has quedado? Pues la verdad es que 20 o algo así, a mitad de tabla. ¿Pero tú corrías en categorías féminas o corrías? Sí, en féminas también. Y ahí estás en fin, ¿eh? Pues segundo detrás de Paloma. Sí. Oye, andar mucho con el frío, ¿eh? Bueno, me gusta más andar con el Clio Williams que tengo de rallies, pero bueno, nos hemos tenido que conformar con echar aquí unas carreritas y hacer un poco de manos para no perderlas. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, estamos con Carmelo Cayén. Carmelo Cayén, un legendario piloto aragonés, campeón de Aragón de velocidad. Bueno, ¿cómo ha ido hoy, Carmelo? Dinos. Bueno, pues la verdad que podía haber ido un poquito mejor, no ha ido mal, el resultado final ha sido bueno. Este año no estamos participando en los slalom y mañana íbamos a correr el rally de Tierra de Valmuel y no hemos podido por no tener el coche disponible y entonces hemos venido aquí a hacer el slalom de Zuera esta noche. Oye, ¿tú has corrido con qué coche? ¿Esto es un Citroën? Esto es un Citroën AX Proto que es un chasis tubular con mecánica de moto, es motor central, tracción trasera. ¿Qué motor llevas? Es un motor de una Suzuki Hayabusa. ¿Esto es una 1000 o...? 1300. Sí. ¿Y de caballos cómo vamos? Tiene 170, está el motor de serie. Vale, pero esta moto ya era un prototipo prácticamente serie limitada y de competición pura, ¿no? Casi. Sí, bueno, luego jugamos con los desarrollos, que puedes cambiar desarrollos, entonces para los slalom tenemos un desarrollo muy cortito, poca velocidad punta y mucha salida, mucho par motor. Oye, ¿y los kilos cómo vamos el coche parecido? Pues pesa unos 800. ¿Y qué cuánto pesaría? Pues no sé los AX, ahora mismo tendría que tirar de hemeroteca para saber, pero vamos, por ahí andarían. A ver, hemos quitado mucho peso, pero también hemos añadido de tema de barras y refuerzos y tal, y de chasis. Muchas gracias, ¿eh? De nada, muchas gracias a vosotros. Pues ha estado el trazado bastante divertido, era rápido y técnico a la vez, y el ambiente bien, como siempre, y ambientazo. La verdad que sí. ¿Te has corrido Con un Hyundai 30N. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Llevas trucado? ¿Llevas alguna...? Está preparado para rallies. Entonces, bueno, pues con eso hemos corrido. Fuiste campeón de Aragón en 2018. Sí. ¿Y este año vas a hacer todas las pruebas? Este año haré todas las pruebas, lo que serán no todas con el mismo coche, porque al final, bueno, voy compartiendo con Fernando Rufas coche, una vez es con el suyo, otra vez es con el mío, y así estamos. Muchas gracias y perdona, ¿eh? A vosotros. Pues voy con un Volkswagen Golf del año 87 y que lo tenemos preparado de carreras, pero el coche es prácticamente de serie y bueno, pues ha ido bastante bien. Bueno, ¿y cómo has visto en general la prueba? Porque había un ambiente muy tremendo, ¿no? Sí, Zuera siempre hay mucho ambiente, pilotos muy buenos, gente muy rápida, así que bueno, ha ido bastante bien, buen ambiente. Muchas gracias, Paloma. Sergio Sanz, un piloto, ¿tú has participado en qué categoría, Sergio, aquí? En debutante. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien. Primero he quedado. Jolines, oye, ¿con qué categoría, Sergio? Con un Clio Sport. Con un Clio Sport. ¿Y cómo lo llevas el coche? ¿Lo llevas un poquito tocado? No, el coche va de serie. ¿Serie? Sí. Pues tienes buenas manos, ¿eh? Sí, bueno, se intenta. Aquí el trazado, ¿cómo lo has visto? Más reviradillo que en otros lados, pero bien, muy bien. ¿Y cómo vas al campeonato? Pues ahora creo que primero. Bueno, pues venga, muchas gracias, Sergio, ¿eh? Vale, gracias. A ver, hemos preparado un pequeño bricolaje, son cosas útiles que muchas veces nos piden y que vienen muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fabricar un acumulador de 12 voltios, 13 voltios prácticamente, para que nosotros podamos hacer diferentes comprobaciones en nuestro coche. Cuando quiera realización nos pone el vídeo y lo vamos haciendo. Bueno,
Primero que vamos a dar una explicación lógica. La batería en sí no tiene 12 voltios. Una batería nueva siempre tiene 12,5 o 12,7 voltios. Y ahora vamos a arrancar el motor y veremos que lo que hace el coche genera más energía, porque si generara 12 voltios y medio, pues no nos carga la batería, nos carga ya casi 14 voltios, con lo cual se produce una diferencia de potencial o diferencia de voltaje para que nuestra batería se vaya recuperando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, tenemos 3 pilas de petaca, que son de 4 voltios y medio cada una, y eso lo que nos va a hacer, si las sumamos, pues son 13 voltios y medio. Es una operación muy sencillita, luego prepararemos unos terminales, unos cables, ¿y esto qué nos permite? Bueno, pues nos permite hacer muchas cosas, comprobar una bombilla, comprobar unos LEDs que tengamos en el coche de cualquier, para luz, para un piloto, para lo que sea, comprobar un calentador, comprobar un mechero si tenemos en el coche también, ¿no? Bueno, y nos permite sobre todo, que luego también lo veremos, es ahora en un coche no podemos desconectar la batería así muy alegremente. ¿Por qué? Porque si quitamos la batería alegremente, posiblemente en el 50% de los coches tendremos un problema, que nos lo genera el quedarse sin energía. Nos va a pedir un código a la radio, se nos van a encender un montón de bombillas en el cuadro, que si el control de tracción, el control de airbag, el control de dirección, un montón de ellos que luego tendremos que ir al ordenador o tendremos que ir a un profesional para que se nos la apague y nos lo deje todo medio bien. Y luego, sin decir también que los elevalunas de los coches que lleven sistema autoconfort. El sistema autoconfort es esto, que tocamos una pulsación en la tecla del elevalunas y ya el elevalunas, sin más, aunque no estemos manejando el interruptor, pues nos sube para arriba y nos termina la operación. Bueno, pues eso es más costoso. Luego para programarlo en las 4 ventanillas nos vamos un rato. Entonces aquí vamos a fabricar tranquilamente ese acumulador, que luego lo conectaremos a la instalación del coche para que podamos quitar la batería, sustituir la batería o hacer cualquier tipo de operación que, bueno, principalmente es sustituir la batería. Entonces estamos preparando unos pequeños latiguillos, le ponemos su terminal correspondiente, macarrón termorretráctil, para que podamos unir las 3 baterías o las 3 pilas de petaca, 3 acumuladores, tranquilamente, y ya está. Ya te digo que es una cosa bastante sencilla, simplemente con las 4 pilas nos podemos ir, que nos cuesten a 1,50 cada pila, pues con 4 euros tendremos ya este estupendo acumulador para hacer la comprobación que nosotros deseemos y nosotros queramos. Simplemente ya las vamos uniendo, luego les pondremos un rollito de cinta aislante para que las unamos y no nos quede una desparejada por cada lado. ¿Cómo hay que unirlo? Muy importante, para que se sumen los voltajes tenemos que unir borne positivo con borne negativo. Borne positivo con borne negativo, entonces nos van a quedar siempre un positivo libre y un negativo libre. Ahora cogemos ya con cinta aislante y vamos uniéndolas, le daremos 2 o 3 vueltas para que nos queden fijas y nos quede maravillosamente bien. Ya hemos preparado unas pinzas de cobre, son pinzas tipo laboratorio que se emplean, para que sin ningún problema pues luego podamos conectarlo al coche de cualquier manera. Quizás estas pinzas incluso son un poco más grandes de lo normal, podríamos haber empleado unas más pequeñas, pero bueno, en este caso era fabricar el acumulador y ya está, ¿no? Aquí estamos viendo, ya esperamos, hemos preparado un cable más o menos de 1 metro para que pues no tengamos que poner el acumulador que hemos fabricado ahí de cualquier manera, ¿no? Sino que lo podamos poner pues en un apartado del motor o en cualquier sitio, ¿eh? Simplemente aquí estamos ya preparando nuestros terminales. Ahora esta es la parte que va a unir, la vamos a unir al acumulador. El macarrón termorretráctil es una funda de plástico pues que simplemente aplicando un mechero, fuego, o simplemente el calor de una pistola de estas de decapante, nos hace una junta exacta y precisa para que no nos coja suciedad, no nos oxide, no nos haga un cortocircuito y ya está. Ahora simplemente hemos calentado y ahora ya ponemos ahí lo que es la pinza. Por norma siempre, ¿qué haremos? Pondremos la pinza roja, borne positivo, la pinza negra, borne negativo. Mismamente cuando compramos una batería, ya lo veremos, que siempre el borne positivo está tapado con un capuchón rojo y el borne negativo
con un capuchón negro. ¿Qué sentido tiene? Bueno, en un coche, si nos confundimos en la polaridad al conectar la batería, lo mínimo que vamos a hacer va a ser cargarnos el alternador del coche, y eso es una avería carísima que está por encima de 400, 500 euros. Entonces siempre, igualmente que cuando ponemos las pinzas para arrancar un coche. Dicen, es que no se pueden poner en los coches modernos. A ver, en los coches que llevan motor de gasolina o motor diésel se puede poner en todos, porque no hacemos ninguna alteración, simplemente estamos poniéndole un voltaje equivalente al que tiene el coche y ya está. Pero así como aquí estamos diciendo que las baterías de estas pilas hemos puesto positivo y negativo intercalándolos, cuando ponemos una batería para arrancar un coche, muy importante, de borne positivo de una batería a otra batería y de borne negativo al borne negativo. Otra ayuda que tendríamos, pues yo siempre digo lo siguiente, es un consejo, cuando ponemos ahí, ahora estamos comprobando pues diferentes cosas de lo que hemos hecho, Dios LED o lo que sea. Y ahora pues aquí principalmente vamos a poner una radio en un Renault. Los Renaults casi todos llevan un código, ¿no? Entonces quitamos el borne negativo y ya le conectamos la pinza negra. Y aquí conectamos la pinza roja al borne positivo y ya podemos cambiar la batería. Bueno, esto termina ya. Y lo que les decía, cuando queremos arrancar un coche es muy importante lo siguiente que les voy a explicar. Conectamos nuestra batería de nuestro coche con la batería del otro coche que queremos arrancar, ¿de acuerdo? El coche que no arranca no lo tocamos de momento. Arrancamos nuestro coche y lo dejamos 10 minutos para que nuestro generador vaya alimentando no nuestra batería, sino también la otra batería que tiene dañada el otro coche. Y cuando han pasado esos 10 minutos, paramos nuestro coche, le damos al arranque y el coche arrancará perfectamente sin ningún problema. Es un consejo que le damos aquí desde Top Motor Aragón 7 Zaragoza Televisión. Espero que les haya gustado este pequeño bricolaje y que alguno de ustedes pues se lo haga, porque es muy sencillo y luego pues lo podemos tener en casa para comprobar cualquier... Oye, esta lámpara que tengo por aquí, no sé si funciona o no funciona, pues la ponemos ahí, como hemos visto, cable rojo, cable negro, comprobamos, oye, sí, oye, que funciona, la guardamos, oye, que no funciona, la tiramos. Las lámparas que tenemos que comprobar son las lámparas estándar, es decir así, las de LED o las de filamento de tungsteno de toda la vida. No podemos comprobar las lámparas de xenón porque trabajan con 400, 500 y muchas veces por encima de muchísimos voltios. Y ahora ya pues ya pasamos un poco al apartado histórico. Siempre traemos aquí y tratamos de que les guste. Y bueno, la gente joven quizás no lo conozca, pero la gente que tenemos ya una edad y bastante más jóvenes que yo, pues se acordarán mucho del famoso Citroën Tiburón. El famoso Tiburón que en las películas francesas sale a cada momento. En tiempos fue el coche que llevaba la presidencia de la República Francesa, era el coche oficial de ellos. Y era una auténtica maravilla, un coche que lo podíamos subir y bajar la suspensión, depende si íbamos por una carretera o un camino malo, depende también si queríamos correr mucho, lo bajamos y se iba completamente pegado al suelo. Y aquí tenemos a nuestro amigo Gregorio, que nos lo va a explicar, tiene algún coche más, algún día pues participaremos con él en algún coche más. Él tiene un DS21, es la última generación de Citroën Tiburón, ya tenía hasta faros orientables, ya frenos de disco, un montón de cosas que él nos explicará. Y bueno, de los tiburones famosos se hicieron varias versiones. Se hizo el DS19, que se empezó a fabricar aproximadamente a finales de 1955. Eran coches un poco más rústicos. Fue el DS19 el sucesor del Citroën Pato, el Citroën 11 ligero, tracción Avant, que dicen los franceses, que no tenían nada que ver físicamente, pero el motor era muy parecido. Era un motor de 1900 centímetros cúbicos y luego ya pues el diseño fue maravilloso, lo desarrollaron dos, un ingeniero francés y un ingeniero italiano, Bertone, con lo cual seguro que la línea les gustará y a algunos les traerá bonitos recuerdos. Pues como les decimos, les dejamos con el DS21, una auténtica maravilla, joya de la mecánica francesa, de nuestro amigo Gregorio. Un placer, pasen ustedes un buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, estamos con Gregorio, un gran aficionado al mundo del vehículo eléctrico. Gregorio tiene
un Citroën Tiburón, ¿verdad? Sí, DS21. Estos coches se fabricaron en el principio en Francia. Lo fabricaba Citroën. Este es modelo ya último, ya prácticamente alto de gama, ¿verdad? Sí, de última generación ya. Los DS19 eran de 1900 centímetros cúbicos. Exacto. Y 2100, 2200 casi. Bueno, oye, esto, particularidades de este coche. Pues ¿Cuántas velocidades tenía? Este ya tiene 5, todos los anteriores venían con 4. Este tiene 5 y tiene el freno normal como cualquier coche, aunque vaya con la suspensión, que los anteriores llevaban otro sistema, ya eran automáticos. Este no, este lleva embrague, 5 velocidades como un coche normal. Es de carburación. Carburación. Oye, La suspensión es la... Es una suspensión especial. Sí, sí. Una suspensión que tiene 3 puntos. Puedes llevarlo en el normal, o puedes bajarlo, o puedes subirlo para los caminos. Para ir por los caminos sube 20 centímetros para arriba. Desde abajo del todo, no es de la posición normal. Desde abajo arriba 20 centímetros. Cuando está en el suelo, cuando está descansando. Si ahora lo pararas, pues de aquí a una hora se habría bajado el solo. Y luego se pone en su posición el solo. Luego hay una palanca que lo pones en la que tú quieres. Oye, Gregorio, este coche, fue el sucesor del Pato. Del Pato, del 11 ligero último, sí. De hecho, el motor es casi un poco mejorado, pero es el mismo motor. Pero me acuerdo que era muy parecido. El Pato era igual. Sí, los motores vienen a ser iguales, luego han ido evolucionando por dentro, digamos, del motor, a dar más caballo y a arreglarlos un poco, pero el motor nace de ahí. SEAT con los 1500, los 1400, los redondos aquellos que salieron, SEAT 1400. Exacto, con aquellos, el Renault 20 aquel y toda la cuadrilla. Yo no estoy ahí mucho. Oye, y también, ¿qué te iba a decir? El Citroën Pato, Citroën Tracinavan era el que sí. El sucesor era el CX, ¿verdad? Después vino el CX. Era una línea muy parecida. Sí, hicieron entre ellos unas versiones el XM, como otro Maserati, y alguno que era igual que este, del mismo año. Y ya después vino ya el que estás diciendo, él. Oye, Gregorio, y cuando viajas con este coche, ¿qué velocidad le podemos sacar, más o menos? Este anda bien, este puede ir a ver, 140 no tiene problema, y si quieres 160 también. Sí, corre mucho, con las 5 velocidades corren mucho, ya no corre mucho. ¿Qué uso le sueles dar tú? Nos has dicho que... Yo lo cojo los fines de semana para bodas, y todo 3 bodas, y les gusta ir de los fines de semana para darme una vuelta por ahí. Estos coches también eran los que llevaba el presidente de la República. Exactamente, de eso viene un vídeo ahí que lo puede ver en internet, que dice que gracias a él se salvó el Sade Gol. Me trallaron y puede ir con las ruedas pinchadas, porque se sube la suspensión arriba. Bueno, ese vídeo lo sacan por todos sitios, lo he visto muchas veces, y lo sacan. Un atentado, una ráfaga, y le pincharon la rueda y el coche se levantó de suspensión y se fue y se pudo escapar. Eso en internet cualquiera que lo ponga lo ve. ¿Cuál es el presidente de la República Francesa? Exacto, Sade Gol. Era el coche que usaban allí para todo. Los presidentes, todas esas historias. ¿Hasta qué esperas de la administración francesa? Exacto. Ese coche cuando aquella época era el rey de todos. Porque si lo miras tiene una línea muy parecida a un tiburón. Cuando lo ves venir, parece un tiburón. Tiene esas líneas. Sí. Lleva un carburador tremendo, ¿eh? Sí, de doble cuerpo, aunque parezca que lleva una toma solo arriba, lleva 2 cuerpos. Es un carburador Soles, creo que es Soles, sí, Soles. No, es un Weber, pero vamos, Soles y Weber en aquella época eran más o menos. Sí. Aquí vemos el sistema de la correa lleva 2 correas para mover el ventilador, por seguridad. Exacto. ¿No? Lleva también el alternador aquí al lado. Exacto. Estas son las famosas bolas de la suspensión, ¿verdad? Las bolas de la suspensión, aquella y esta. Aquí primeras que lleva también los pesos. Igual, eso lo llevan igual, más o menos. Son muy parecidas. Una bobina de alta.
Sí, la mecánica es antigua, luego lleva la dirección asistida, que para aquellos tiempos era, vamos, que se ve por aquí, está la cremallera de la dirección, en aquellos tiempos eso era, vamos, llevar dirección asistida en aquella época. Madre mía. Y esa es la bomba de la dirección. Y esta es la bomba que da presión a todo, a la suspensión, a los frenos y a la dirección. Anda, sí. Eso hace toda la eso hay un acumulador y con esa presión reparte lo que necesita el coche. Necesita dirección, suspensión, lo que quiera. Bien. Lleva el depósito de líquido allí, que se llena de líquido. ¿El líquido verde famoso? Sí, el verde. El HM, exacto. Sí. Y de ahí ya coge a la bomba y la bomba lleva un acumulador y ese distribuye. Oye, no me extraña que no tengas problemas de refrigeración porque este radiador es gigantesco. Exacto. Y luego ya frenos de disco ya. Y en aquella época ya venía con freno de disco en la caja de cambios. Que los lleva, todos los Citroënes normalmente lo hacían así. En vez de llevarlo en la rueda. En la rueda lo llevan en la caja de cambios. En vez de llevarlo en la rueda, que es curioso, que llevan el disco en la caja. Y luego lleva esto, que esto es para cuando, para que salga el aire por ahí si quieres que haya más calefacción. Para que se vaya el aire para aquí en vez de que pase para allá. Lo abres. Y entonces, ¿qué hace? El aire entra por debajo del cuerpo. Se sube y se mete para allá. Si sale para aquí, pues refrigera menos el radiador y hay más calefacción. No es para nada. Ya para el invierno a lo mejor. Exacto. Para el invierno para llevar, porque lleva el sistema de calefacción. Es la calefacción. Sí, ahí lleva el grifo Mali. Muy bien cuidado porque además se ve que no hay pérdidas de aceite. Nada. Lo hicieron en la Citroën, una revisión general entera. Con la Citroën. Eran buenos que se llegaron a fabricar algunos hasta en Australia. Los Citroën pusieron una factoría ahí y llegó a fabricar algunos allí. O sea, porque vendieron casi 2 millones de estos Citroënes. Sí. Bueno, casi como los coches de ahora, porque el marcador lleva todos los marcadores de todo. O sea, de temperatura, aceites, todo, lleva a contar revoluciones. Y ya al ser tan moderno, los anteriores llevaban de aguja, como una aguja aquí. Sí. Pero este ya venía más moderno, y las 5 velocidades. Está la palanca de velocidades. Esto es la palanca de velocidades. Y él lo marca aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y marcha atrás. Está muy bien. Ese es el freno a mano. Luego el embrague y luego lo que como no tiene recorrido el freno, que no tiene nada por la ventaja que tiene de llevar la presión en el acumulador, nada más que lo tocas, ya está. ¿La tapicería? Sí, lo tapizamos nosotros. Es copiado al original, pero lo hemos hecho. Porque si los años pasan. 50 años. ¿Cabezales? No, cabezales no, y cinturones tampoco. Y ya no sé si estos no eran acoplados, ¿eh? Sí. La finura, mira. Y ahora, si queremos subirlo más, le damos a la palanca. Y ahora es cuando, es lo que te decía que va por el monte. Se ganó cuando salió, ganó el París-Dakar ese. París-Dakar no, el Rally de Monte Carlo. También. Por la suspensión y estas historias. Pues fíjate tú ahí vas por el camino que quieras ahora. Y ahora los faros, si los miras, verás cómo se mueven. El de pequeño. Lo pones en la marca y él solo se pone. Él se pone en la normal. Él ahora ya se coloca y ya está. Y esa es la de... Muy bien, Gregorio, pues encantados de conocerte y de ver tu Citroën DS21, una joya de la mecánica y de la ingeniería francesa de Citroën. Y sigue para hacer cosas, ¿eh? Nada.